En Srebrenica murieron 8.400 personas, pero matadas en 2 días. Mi hermano pequeño, o sea, que tenía 17 años, lo fusilaron también. Y fusilaron a por lo menos unos 100 familiares míos. Yo soy de un pueblo pequeño en el que había unos 107 hombres. De los 107 quedamos 7 con vida. Estaba mi padre, mi madre, ahí en una ciudad rodeada totalmente. Realmente, si no me llego a marchar a España, ahora no estaría aquí. Pero estaría muerto o bien por el genocidio, o bien como en una acción de combate o donde sea. A mí personalmente me salvó la vida, me sacó de un gran apuro, tanto a mí como al resto de los bosnios que nos encontrábamos en Macedonia, en un país con muchos problemas en aquel entonces. Después de una crisis, un peligro y una situación así, llegar a Madrid en el 92, el día 16 de noviembre, fue el día que voy a recordar para toda mi vida, que es lo que más marcó mi vida realmente. Y todo lo que hizo España por mí personalmente, lo que España hizo en general por Bosnia, después en la contribución militar en Bosnia, es una cosa maravillosa. Para que su historia no se pierda, Baque nos la cuenta. Estuvo refugiado en el Burgo de Ebro, en Zaragoza, cuando todavía era un chaval. A este bosnio de Srebrenica, tristemente famosa por su matanza, le salvó la casualidad en más de una ocasión. Y como él mismo reconoce, una de esas vidas, que le permiten relatarnos ahora sus peripecias, se la debe directamente a MPDL Aragón. Lo que me salvó la vida y lo que decidió mi vida es que España acogiera a refugiados bosnios y yo que tuviera suerte de estar en el grupo que se fuera a España, porque realmente cuando te alejas de una situación en la que te pueden matar, pues no hay mejor sensación ir a un sitio seguro. Entre 1992 y 1994, España acogió a unos 2.500 refugiados de Bosnia-Herzegovina, mientras atravesaba una crisis económica con más del 24% de paro. Un argumento demoledor frente a quienes aseguran que la coyuntura económica no permite responder a la actual emergencia humanitaria. ONGs como Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad colaboraron entonces ante el genocidio de los Balcanes y ahora, 23 años después, esgrimen su experiencia para remover las conciencias de una Europa que se enfrenta a una nueva crisis de refugiados. Pues España tiene que dar además una lección de solidaridad, porque los primeros que están siendo solidarios son los griegos, los italianos, y nosotros no nos podemos quedar atrás. E incluso Alemania, a pesar de lo que muchas cosas están diciendo, Alemania también está dando saltos cualitativos en solidaridad. Y es porque hay una guerra mundial, en mi opinión, ya. Muchas veces la sociedad civil va por delante de las instituciones en su intento de solucionar el problema, y es lo que ha pasado con varios colectivos que se han juntado para empezar a trabajar mucho antes de que se valorara la posibilidad de que vinieran refugiados. Esto es muy importante. Lo que pasa es que quien lo tiene que coordinar es el gobierno central. Esta vez lo que le toca a Europa es acoger a refugiados, como en su momento otros países como Argentina o México tuvieron que acoger refugiados de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de ellos españoles, que fue cuando comenzó de verdad la Segunda Guerra Mundial. Solo en 2015 unas 600.000 personas han llegado a las islas griegas desde Turquía, procedentes de los conflictos en Oriente Próximo, la mayoría en embarcaciones más que precarias. Otros muchos, demasiados, ni siquiera lo han conseguido, convirtiendo al Mediterráneo en la tumba sin nombre de miles de historias que se perderán para siempre en el fondo del mar.
Todo mientras Europa discute cupos de refugiados. La guerra de los Balcanes dejó 200.000 muertos y 4 millones de desplazados. Un conflicto étnico que enfrentó a las exrepúblicas yugoslavas entre 1992 y 1995 y que, a punto de estrenar el siglo XXI, se extendía todavía por Kosovo. La cruenta guerra de guerrillas se gestó como un genocidio entre bosnios, serbios y croatas, entre musulmanes, ortodoxos y católicos, aunque, como todavía vemos pintado en las paredes, aquí la religión no tiene nada que ver con Dios. Todos juntos habían construido una convivencia que se rompió de repente y que todavía no se ha recuperado del todo. Cuando empezó la guerra en Bosnia, todos los que nos encontrábamos en Serbia, realmente de ser hermanos yugoslavos, de repente nos convertimos en enemigos bosnios, porque como estábamos en una tierra que se convirtió en enemiga, pues a mí me echaron de la academia militar donde estaba estudiando y me encontré en la calle. Entonces estuve una temporada sobreviviendo como podía en la calle, pero un día en una redada me detuvieron la policía serbia y me llevó a una cárcel. Y estuve unos días en la cárcel, pero tuve la gran suerte de que el jefe de la comisaría fuera un serbo bosnio con la idea de la ex Yugoslavia como yugoslavo. Me llamó a una entrevista y como me dijo que para él seguíamos siendo hermanos y me dejó salir de la cárcel, pero me pidió por favor irme a Macedonia. Llegué a la frontera de Macedonia, donde otra vez tuve problemas porque no tenía papeles. Una policía, pues a cambio de un periódico, me dejó pasar la frontera, como ahora pasan los sirios a Serbia realmente. Tras una década de tensiones, Eslovenia y Croacia se independizaron de Belgrado. Un año después, Bosnia y Herzegovina hacía lo propio, aunque las fuerzas radicales serbias se hicieron con el 70% de su territorio y cercaron la capital que menos de una década antes había acogido los Juegos Olímpicos. La guerra se extendió con crueldad entre vecinos. Neoisha Rubik tuvo que huir con su mujer y su hija de 7 años, con las que se refugió en Calatayud, Zaragoza. Él también quiere que su historia sirva de ejemplo ante el desafío que plantea a Europa esta última crisis de refugiados. Mi vida en el abril de 92 se convirtió en una película. En los primeros checkpoints en Sarajevo, que ya estaban cerca de las fuerzas serbias, y dentro de la ciudad estaban fuerzas de los musulmanes o bosniacos, como se llaman ahora oficialmente, me pararon varias veces, y cuando me paró un amigo, la hija iba con la mía en el mismo colegio, en la misma clase, nos juntábamos en las reuniones de padres. Entonces cuando me paró él, yo le dije, pero hombre, tú me conoces, por lo menos me han parado 2 veces, tú me conoces. Me ha dicho, ya no te conozco. Entonces me di cuenta que si no me conoce el quien me conoce, que me podría esperar una cosa peor con los que de verdad no me conocen. Así tomamos la decisión de salir. En ese momento absolutamente nadie sabía por dónde iba la cosa. Todos pensábamos que esto iba a durar 1 mes, 2 meses, por ahí nada más. Pa to ne valja, ja nisam nacionalista, no. Pero el nacionalismo es como una enfermedad que provoca otra contraria en otro bando. Y sabía que Sarajevo se iba a convertir en una ciudad nunca más cosmopolita y tolerante como antes, lo que ahora está pasando. Kad god auto registruješ, Đorđo,
Netzi Memovic nos conduce en su taxi hasta la colina en la que la bala de un francotirador le rozó la sien mientras recogía leña para calentar a su familia durante el cerco de Sarajevo. Estuvo horas inmóvil sobre la nieve hasta que se hizo de noche y pudo escapar y ponerse a salvo. Todas estas lomas que rodean la capital bosnia albergan miles y miles de tumbas de aquellos años. Sobre Sarajevo cayeron 2 millones de proyectiles. Murieron 12.000 civiles, 1.600 niños. Para alimentar a la ciudad, la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas puso en marcha el puente aéreo humanitario más largo de la historia. Duró 3 años. El terror fue tal que cualquiera que supere la treintena lo lleva tatuado en la mirada, aunque la biblioteca haya recuperado su color y la entonces avenida de los francotiradores tenga cada vez más tráfico. Se volvió Sarajevo, que siempre fue muy multicultural, muy yugoslavos. Se convirtió en lo que se convirtió, en un río de sangre y de francotiradores de un lado, de otro y así. No, aquí todas las 3 partes hicieron horrores. Se fue Zavada y Pavlada, ¿no? Zavada y Pavlada. Haz que se peleen ellos y tú dominas la situación más que todo, ¿no? Entonces, eso es lo que se hizo aquí. En ese paisaje resquebrajado, la población también lo estaba. Esta colina escarpada, que ahora se recorre en funicular, era entonces la frontera natural entre Trebinje y Dubrovnik, entre los serbios ortodoxos de la República Srpska de Bosnia-Herzegovina y los croatas católicos de esta estrecha franja costera. Desde aquí llovían los ataques, y 2 décadas después todavía se pueden observar las señales que dejó la guerra. Marcas de morteros en las fachadas, obras en la muralla de la ciudad vieja o sus tejados, casi todos de un naranja tan reluciente que no hay duda de que son nuevos. En 4 años de conflicto, el término limpieza étnica entra a formar parte del vocabulario internacional. La matanza de Srebrenica sigue siendo la peor atrocidad ocurrida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Conseguí hablar con mi padre, que me dijo, por favor, búscate la vida de como sea para no venir a Bosnia, porque ya tenía 2 hermanos y estaba mi padre y mi madre ahí en una ciudad rodeada totalmente, que luego llegó a convertirse en una ciudad donde se cometió genocidio, en el que yo perdí mi familia. Lo peor que me ha pasado en mi vida era el día que me llamaron a mí de la Cruz Roja de Bosnia para ir a identificar los restos de mi hermano, que le excavaron de una fosa común. Ahí estuvieron 6 años recomponiendo su esqueleto porque su cuerpo lo encontraron en 3 fosas comunes con unos 150 kilómetros de distancia. Mi madre se le ocurrió coger la ropa y buscar los agujeros en la ropa del fusilamiento. Y yo no estuve muy atento y ella consiguió hacerlo y encontró los 3 agujeros en la espalda por donde le entraron los disparos cuando le fusilaron. Bombas y masacres no eran la única forma de violencia a la que se enfrentaban los civiles. El odio era tal que se envenenaban pozos y se destruían casas. La mitad de la población bosnia se vio arrojada de sus hogares a campos de concentración y hasta los matrimonios entre etnias eran obligados a separarse. Entonces, para ellos, como ahora para quienes escapan de Siria, Irak o Afganistán, huir se convertía en la única salida.
Pa kako, ne znam, Siliđe, svi su krenuli smo i mi. Ne znam. Teško, jako teško smo podnijeli da izađemo iz svog grada, jako teško. Mi smo bili na drugoj strani, na muslimanskoj strani stan nam je bio, kad je tek rat počeo. Ali vidjeli smo da se razdvojilo Srbi na jednu stranu, muslimani na drugu. Vidjeli smo da moramo da idemo odatle, da ne pripadamo tom narodu i da moramo. Jeste, ali to još uvijek mislim da to nije to. Opet, kad sam pošla, mislila sam da ću se vratiti nekad, tako, zato sam... Prošlo je dosta godina, ne više. Ne znam, tada sam bila djeca mala, samo sam bježala da izađem, da izvedem djecu i... Y la peor noticia me llegó en el noviembre de 92 que mi madre murió. Jamás sabré cómo y nunca podré averiguar qué es lo que realmente ha pasado con mi madre. Lo sé que está enterrada era octubre, no noviembre, el 26 de octubre, y eso es lo único lo que sé. Y ese día decidí abandonar todo, porque ese día me di cuenta que ahora definitivamente me quedo sin nada. Que no tengo mi patria, no tengo mi madre, no tengo mi trabajo, no tengo mi carrera. Es la condición humana. Yo creo que lo mismo que hemos visto aquí, que vimos aquí en el momento aquí, es lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Oriente Medio, o en su momento pasó entre los Hutus y los Tutsis en Ruanda y en Burundi. Yo creo que cuando se crispa la sociedad, cuando empiezan a aparecer los problemas de frontera, problemas étnicos y ya por rebozar los temas religiosos en su lado más fundamentalista, es una especie de veneno que cae en las calles, que es el nacionalismo, el ultranacionalismo. El Hospital Provincial de Zaragoza fue el primer lugar de acogida para el centenar de refugiados bosnios que llegaron a Aragón en noviembre de 1992. Todos lo recuerdan con nitidez. Fueron los primeros. Hasta 1994 llegaron a España unos 2.500 desplazados que huían de la guerra. Y así llegué a España en el 16 de noviembre de 1992. Estuvimos una noche en Madrid, luego nos pasaron al Hospital Provincial, que fue una idea excelente porque siempre cuando hablamos de los refugiados hay que hacer un chequeo para ver el estado de salud de la gente. Muy bien desde el principio, modesto, con poca ayuda, que faltaba, un poco perplejos y nosotros y los anfitriones. La necesidad de salir, lógicamente, pues si te están bombardeando, te están fusilando, asesinando a tus familiares cercanos, pues la necesidad de salir es increíble, ¿no? Pues venían pues realmente asustados, sería la palabra, por huir de tecnicismos. Recuerdo como un dato muy gráfico el que con la psicóloga infantil que teníamos en el servicio, luego pues estuvimos atendiendo a los niños y en los dibujos, el dibujo de la familia que se pide pues como una exploración, pues ponían imágenes de cómo había ocurrido algún padre que lo habían fusilado o ahorcado. Llegamos al Hospital Provincial, pues pasamos ahí una temporada de 20 días, 22, yo no sé, mientras nos observaban realmente la salud, nos hicieron todos los check-in y tal, y en ese tiempo nos ofrecían casas, o sea, en diferentes pueblos, o en Zaragoza, y a mi familia y otras dos familias nos tocó ir al Burgo. O sea, el Ayuntamiento del Burgo nos dio pisos, o sea, pisos gratuitos, y nos dio una paga, en aquel entonces serían 15.000 pesetas por persona para tener para comer. Pero eso, por supuesto, no, casi ni hacía falta, porque la gente de mi pueblo pues, se volcaban tanto con nosotros que realmente nada tenías que comprar. O sea, todo el mundo te traía, o bien el panadero nos traía el pan, porque nosotros preparamos mucha comida típica bosnia, porque tú llegas a España realmente y no
no sabes nada ni de la comida ni nada. Entonces, o la gente del pueblo nos traía verdura, incluso me dieron tierra a mí para cultivar, que estuvimos cultivando como sabíamos eso. Y realmente es maravilloso cómo nos trataron y el tiempo que estuvimos ahí. En Aragón entonces la inmigración era todavía poco frecuente, menos aún en los pueblos, pero los vecinos de las localidades entre las que se repartieron aquellos refugiados se volcaron en ayudar. Cualquiera con ganas de comunicarse podía convertirse en profesor de español, por ejemplo. El entorno rural parecía más acogedor para integrarse y de la experiencia aprendieron todos. La primera semana hasta que se clasificaron y se repartieron estudiando cada caso para no separar las familias, para que fueran a un sitio u a otro, viendo incluso también los saberes profesionales o laborales de cada núcleo familiar, sí que estuvieron en lo que era entonces el bloque quirúrgico. Nos dimos cuenta que todas las habitaciones entonces tenían un crucifijo. El detalle de unas personas que iban a venir con la religión musulmana, pues entonces retiramos los crucifijos pues para que fuera lo más aséptico posible. Yo me integré muy bien en el pueblo y era uno más. Y hoy día, igual me tratan como uno más. Muy a menudo voy por ahí. Incluso hay gente que les considero como mis hermanos, que somos... Y me vienen a ver aquí a Sarajevo también, de Zaragoza, del Burgo, de esos sitios. Sí, porque es mi pueblo realmente y es mi gente. Además de salvar la vida de cientos de familias de la zona, gracias a los convoys de ayuda humanitaria que salieron de Aragón, entre Vinje, MPDL Arapaz, consigue poner en marcha un centro de refugiados en el que llegaron a acoger a 300 personas de Dubrovnik y Bosnia Central durante la Guerra de los Balcanes. Y la verdad es que allí nos acogieron de maravilla, a pesar de que estaban en pleno conflicto, todavía se oían disparos y por las noches disparaban. Se dieron prisa, que era lo lógico, a montar otro centro de refugiados en las dos partes en conflicto. Uno se hizo en Mostar, una casa que hay atrás era donde teníamos el centro, y otra en Domanovici, que es una zona croata que está aquí al lado. ¿Por qué? Porque uno de los principios para trabajar con refugiados es el principio de la neutralidad. Nosotros teníamos que trabajar en las tres zonas en conflictos para poder dar una sensación de neutralidad a las partes que estaban enfrentadas. Y luego incluso en algún momento tuvimos que rotar a los cooperantes, porque al final los cooperantes que están en una zona se implican excesivamente en el proceso que están y lo que pasa, la frase famosa, los árboles impiden ver el bosque, entonces había que rotarlos para que conocieran las diferentes realidades, porque cuando caían en una zona rápidamente se implicaban. La Diputación Provincial de Zaragoza se convierte entonces en la primera institución española que aporta fondos para atender a refugiados del conflicto fuera de nuestras fronteras. Se hizo un campo de refugiados, que Diputación y el MPDL, y gracias pues, a aquel trabajo in situ en Bosnia y en los lugares de alrededor, campamentos de la zona, pues gracias a eso al final se asentaron también por los cascos azules de España. La ayuda aragonesa todavía se recuerda entre quienes fueron acogidos en este centro llamado Dom Pensionera, aunque algunos reconocen que se sentirán refugiados para siempre. 95. smo došli u Trebinje, tu su bili Španci, primili nas i došli smo u dom. Zbog rata smo došli u dom. Tu smo bili, 5 godina, skoro 5 godina smo tu bili. Fino nam je bilo, šta ja, ne znam šta bi više, Đorđe. Živim ja, kako nisam. Oni su nas i obukli i slavili smo Novu godinu i Božić. Ma sve smo imali smo sve. Sve smo imali, živjeli smo bezbrižno mošeći. Pa nismo imali gdje drugo da se smjestimo. I onda su izbjeglice koje nisu imale mogućnost da plaćaju kiriju, onda su im smještali u sobe u domu. A s njima je bilo dobro jer su oni i gledali šta nam fali, šta nam treba i za djecu i za nas.
Pa ne može se reći normalno, jer nemate vi uslova za život. Vi ste pošli negdje od nule gdje još ništa niste. Pa našli smo mir, lijepo su nas ljudi prihvatili, mnogo lijepo, ali znaš, mi smo ostavili svoj grad, ostavili svoj stan, ostavili posao. Nama naravno je to nedostajalo, bez obzira koliko su ovdje ljudi bili dobri i sve. U jednom momentu u Trebinju je bilo od 14 do 16.000 izbjeglica. Bili smo zatečeni, bili smo u izuzetno teškoj situaciji. Radili smo u ovim prostorima ovdje do ove zgrade, radili smo 24 sata, svi, 24 sata. 2 godine nikada nisu vrata zatvorena. Suštinski problemi su bili kako toliki broj ljudi, broj izbjeglica, kako ih smjestiti, gdje ih smjestiti, kako ih nahraniti, obući. En aquellos días de enfrentamientos y violencia abundaban las armas. El peligro acechaba en cada esquina, pero los cooperantes, de aquí y de allí, confiesan que la necesidad obviaba el miedo. Bueno, la verdad es que yo en Montenegro también recibí el llamado del ejército yugoslavo, pero yo lo dije muy claro, si me he venido de Croacia para no pelear contra ustedes, no se imaginen que voy a estar aquí para pelear contra mis croatas, ahí lo tenéis claro. Ni lo uno ni lo otro, yo no soy de por aquí, como dice una canción. Yo me crié en Colombia, hay una canción que dice, yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Así mismo le dije. Y me metí en la Cruz Roja. Y es que en el fondo eso es adrenalina pura. El arriesgar la vida, el no sé qué, ir a abrir el paso de Stolas y te encuentras un par de tíos borrachos con metralladora que lo mismo le da pegarte un tiro que decir quién es este pendejo que viene aquí que me está dando gritos. Pasas tu miedo y todo, pero después te sientes muy bien. Además, esto es los Balcanes, aquí estamos 20 años, 30 años tranquilos, después, como no hay con quien pelear, nos damos de hostias entre nosotros. Este es el único país de la antigua Yugoslavia, a mi pensar, que está bien jodido, porque eso de tener 3 presidentes, 3 alcaldes, 3, de todo por 3, como que no funciona, ¿no? El reconocimiento también perdura en las instituciones de Trebinje. 2 décadas después, desde su ayuntamiento hasta su callejero, recuerdan con cariño la ayuda aragonesa. Incluso en sus centros educativos se vuelcan corriendo, desafiando a la lluvia, para que no olvidemos las carreras por la paz y los hermanamientos promovidos por el que fuera alcalde de Zaragoza, José Atares. Gracias a él, se facilitó el intercambio cultural y deportivo entre la capital aragonesa y Mostar a comienzos de este nuevo siglo. Tras su fallecimiento, en este colegio han querido ponerle su nombre a una de sus aulas, un espacio para que las nuevas generaciones sigan aprendiendo todo lo que nos une. Fuimos los primeros donde empezamos a trabajar desde este lugar mítico para todos los españoles, civiles y militares, y donde organizamos nuestras primeras carreras por la paz. Carreras donde en sitios tan cercanos como este, tan pequeños, habiendo diferentes etnias que estaban enfrentadas con motivos de las guerras, pues intentar que estos niños y los mayores se juntaran en algo que a todo el mundo le mueve, que a todo el mundo le interesa, que es el deporte. La destrucción del Stari Most, el puente antiguo que da nombre a Mostar, se convirtió en símbolo de la intolerancia y la depravación que anegaron los Balcanes. Reconstruido y muy transitado por los turistas, el río continúa siendo una frontera natural entre religiones y modos de vida. A un lado, la parte croata, que ha crecido y en la que podemos encontrar centros comerciales inmensos de corte europeo. Al otro lado del río, la parte musulmana, que descubrimos
como un zoco más típico del Imperio Turco Otomano y donde el eco de los muecines se sigue colando entre callejuelas serpenteantes. En este campo de refugiados se hacinan todavía cientos de personas. 16 años después de la guerra de Kosovo, los originales contenedores de ACNUR se han convertido en la base de decenas de hogares ampliados con todo tipo de materiales con los que el ingenio les ha permitido aumentar la superficie habitable. Desde mediados de los 90, más de 2 millones de desplazados por el conflicto han regresado a sus hogares en los Balcanes. Sin embargo, otros 600.000 civiles continúan esperando volver, aunque algunos no tienen nada ya por lo que hacerlo. Aquí la Cruz Roja sigue ofreciendo clases a los más pequeños, pero refugiados como Besim aseguran que todo el mundo se ha olvidado de ellos y de su futuro, a pesar de que lo que más vemos son niños correteando, eso sí, sin zapatos. Nemamo nikakvu pomoć da nas pomognu, majka mi je bolesna od srce, ima razne bolesti, nema nikakva pomoć, niko nas ne pomože. Pravili su kešumove objekat, a samo oni ko su bolesni, socijal koji ima, a mi nemamo, vidi kako živimo, grozni živimo. En Siria, 4 años y medio de guerra dejan 250.000 muertos y 11 millones de desplazados. La mayoría en países limítrofes que ya no tienen recursos para asegurarles la supervivencia, mucho menos la educación de sus hijos o un modo de ganarse la vida. Huir de esos inmensos campos de refugiados y llegar a Europa se ha convertido en su único sueño, su único futuro, a pesar de que la mayoría no conoce bien lo que les espera. Hay cosas que son muy parecidas. Lo que está pasando en Siria llevan 4 años de guerra. Previamente había habido un descabezamiento de los líderes dictadores, entre comillas, tanto de Saddam Hussein como de Gaddafi, y ha habido una falta de previsión por parte de la comunidad internacional para parar el conflicto, que eso sería la primera fase, parar el conflicto. Por esta zona sabemos todos que están llegando refugiados tanto a Hungría como están llegando por la zona de Kosovo, por la zona de Montenegro, y de aquí a unos días aquí se van a poner en 18 o 20 grados bajo cero, y esta gente está desamparada. Muchas veces estos países no tienen suficientes recursos para atenderlos. Ellos tampoco quieren quedarse en estos países cuando están generando también problemas de integración. Entonces, si llegan a España, lo que deberíamos de hacer es utilizar la experiencia que hubo en el año 92, cuando llegaron los refugiados a España, e intentar hacer algo parecido a lo que se hizo, buscar un proceso de integración dentro de nuestra sociedad, evitando la creación de guetos y sobre todo atenderlos como ciudadanos del mundo que están pasando una crisis económica, política y de guerra como pasó Europa en 2 guerras mundiales. Y nosotros aportamos la teoría de que en aquel momento los refugiados que llegaron de toda esta zona a Zaragoza fueron ubicados en pueblos con los cuales los ciudadanos de los pueblos hacen un poco de voluntarios y asesorándoles permanentemente para enseñarse el idioma, de alguna manera dinamizan también la vida en el pueblo, y si la guerra se prolonga, que lamentablemente creo que se va a prolongar durante una temporada, si viene un proceso de integración, que no puedan generar ningún problema de xenofobia o racismo dentro de las comunidades. Yo en principio no me parece bien que se les ponga en bloques, en pisos, porque eso al final la sociedad española, tal como está, con la crisis que tenemos, puede producir una sociedad de rechazo. Aquí he vivido yo 3 años, mi familia 5. Somos muy yo el primero, aquí de voluntario, y los primeros tiempos pues nos dejamos la piel, pero la constancia es algo que suele aparecer tras las primeras semanas. Pero a ver, esto no es una inundación que hay que meterlos en un pabellón, pasa la riada y posteriormente se reincorporan. No, aquí son unidades familiares que habrá que mirar una escolarización con un idioma y una religión diferentes a las de la población donde vienen a adaptarse. El cupo de 160.000 refugiados que está dispuesta a acoger la Unión Europea queda muy por debajo de las cifras de llegadas contabilizadas por ACNUR.
Solo en octubre de 2015 arribaron a las costas europeas del Mediterráneo más de 218.000 solicitantes de asilo, casi los mismos que en todo el año anterior. La gran mayoría provienen de Siria, Afganistán, Irak y Eritrea, países que sufren un conflicto o una dictadura, por lo que tienen derecho a solicitar y obtener asilo. Aún así, ya antes de esta última crisis de refugiados, más de la mitad de las resoluciones eran rechazadas. Jako mi ih je žao, saučestvujem sa njima, jako mi. Mi nismo to doživjeli što su oni, mi smo fino prošli. Nosotros venimos después de 10 meses y estábamos bastante tocados, ellos después de 4 años. Y hay que mostrar el lado humano. Desde el primer día yo he sabido que la guerra es una situación no natural y la paz es una situación natural y espero que ellos lleguen a una paz y que la gente pueda volver a su casa, para vivir en su casa porque son de ahí y siempre les llamará a su tierra, que no es... O sea, vivir fuera es una situación no totalmente normal, es una situación que tú estás sufriendo la ausencia de tu entorno. Cada día seguimos viendo morir niños ahogados intentando alcanzar las islas griegas y cuando con suerte esas familias consiguen llegar hasta las alambradas centroeuropeas, tampoco encuentran mejores condiciones ni esperanzas. Pero el miedo no acaba con sus ganas de seguir caminando si es su única opción para salvar la vida. El teléfono móvil se convierte en el objeto imprescindible para guardar recuerdos y saber de quienes dejan atrás. En eso sí han cambiado las cosas, la comunicación se ha vuelto más sencilla. Pero el resto, la desesperación, el desarraigo y la lucha por sobrevivir, son iguales entonces que ahora. Quienes fueron refugiados hace ya 2 décadas nos recuerdan por ello que todos alguna vez podemos llegar a serlo. I on i njima nije dobro. Sigurno ne beži, niko ne beži ako mu je fin. Ja tako bar mislim, da sve isto. Da, nego šta nego trebalo bi primiti. Pues hay que ayudarles, porque no tienen otra solución. Un español que se imagine qué le haría huir de su casa. Pues el peligro de vida o intento de salvar a su familia y supongo que a los españoles pasó lo mismo después de la guerra civil, lo que pasa es que la gente ahora no lo recuerda, que es... Todo el mundo en un momento determinado fue refugiado o tuvo que huir.